estoy. Hola Adri, gracias por unirse. Bueno, voy a calar el audio porque el lunes pasado tuve muchos problemas técnicos, entonces, hola, háganme saber por favor si se escucha o el lunes pasado se oía bastante ruido, entonces voy a ver si con, con este micro pues se escucha más. A ver, entonces, bueno, miren, hoy vamos a ver la segunda parte de las crisis normales de la infancia. Este capítulo del libro, fíjense ya cómo vamos casi a la mitad. Y en este capítulo, que es bastante extenso, lo dividí en 3 partes precisamente para que pueda, para que podamos abarcar al menos como lo más detalladamente posible. Es difícil detenernos en cada tema, por eso ayer les preguntaba si tenían alguna inquietud respecto a algún tema y sí hubo varias respuestas que que me dejaron, por ejemplo, en temas de celos, la llegada de un hermanito, el hijo único, ansiedad y miedos. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar así como un panorama general y basándonos pues en el material del libro, pero también un poquito como en la experiencia también que me ha tocado ver al respecto, ¿sale? Bueno, recuerden que muchas gracias, Roy. Gracias por estar aquí y pues bienvenidos a quienes se están uniendo y si lo están viendo después en vivo, pues bueno, ahí me dejan un comentario. Vamos a ver el tema de los celos y de la llegada de un hermanito. Esas crisis normales de la infancia, déjenme les digo, vamos aproximadamente en la página 206. Esas crisis normales de la infancia son lo que muchas mamás reconocemos que pasa en nuestros hijos y que responden, vamos a ponerlo así, respondemos a la interrogante de si esto será normal o no será normal, o hasta qué punto será normal, o cuándo buscar ayuda, o cómo manejar esta crisis, porque hemos de recordar que la vida está llena de crisis. Una crisis es un momento como de transición, puede ser, a otra etapa, puede ser como ya se termina una etapa y viene otra, entonces hay crisis, hay movimiento. Las crisis son necesarias porque se está reacomodando, la familia se está reacomodando, los pensamientos, las ideas, el cuerpo. Y lo bueno de las crisis es que son de corta duración por lo general. Sin embargo, cuando una crisis se maneja de una mala manera o de manera quizá inapropiada, lo que podemos hacer es que no sea una crisis, sino que se convierta en un problema mayor. Y eso es lo que no queremos. Queremos como identificar cuáles son las crisis más naturales, más normales y poderlas transitar de una manera más adecuada, si pudiéramos decirlo de alguna manera, para ayudarles a nuestros hijos y que vayan a la siguiente etapa. Algo que maneja la autora es que el desarrollo, me lo menciona en varias ocasiones, el desarrollo siempre va para adelante, nunca va para atrás, aunque a veces hay pequeñas regresiones o bajamos el ritmo, el desarrollo siempre tiene que ir hacia adelante, o sea, es un decir, un niño empieza a hablar y entonces cada día o con cada tiempo que pase va a hablar mejor, pero si habla menos, entonces ahí hay algo, hay una banderita roja para poner atención de que algo está pasando, eso ya no es normal. Y que les decía también que aunque no, o sea, no tenemos que ser expertos en desarrollo o tener la carrera de psicología infantil para darnos cuenta que hay cosas que son, para saber que hay cosas que es importante que sepamos, válgame la redundancia, por ser papás, ¿sale? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmela por aquí, ¿sale?
Bueno, una de las crisis normales, nada más para recordar lo que vimos la semana pasada, que hubo terribles problemas de audio, pero sí hubo personas que aún así me escucharon, entonces aunque estuve a punto de borrarlo, no lo hice por esta retroalimentación que me dieron de no lo borres porque sí se oyó. Entonces, pues bueno, la semana pasada vimos, ¿es un bebé nervioso? ¿O qué pasa con el tema del chupón o dedo? ¿O siempre carga con su trapito o peluche? ¿O la dejada del pañal? ¿O el primer día de kinder y el tema de las escuelas? Eso vimos en este capítulo, en eso vamos, ¿sí? Ahora vamos a ver, está celoso por la llegada de un hermanito. Vamos a ver el tema de los hijos únicos. No quiere comer, mi hijo roba, y miedos, fobia, angustia y ansiedad en los niños. Entonces, si algo de esto te resuena o has pasado o sabes de alguien que puede estarlo pasando, pues bueno, te invito a compartirle esta información. En el tema de los celos por la llegada de un hermanito, pues bueno, ustedes saben que cada uno de estos temas es un tema bastante amplio y con el fin simplemente de darles pues una pincelada o una vistada o más o menos como acompañar un poquito, darte algunas herramientas, podemos ver que en los celos es una especie de rivalidad fraterna, o sea, como se presentan por lo general en el hijo mayor, la hija mayor, cuando nace un nuevo hermanito. Muchas veces del manejo de los papás depende que esto se convierta en algo traumatizante incluso, motivo de consulta psicológica. En algunos casos, me ha tocado incluso ver pacientes que ya después de mucho tiempo todavía están con el trauma del tema de la llegada del hermano. Y no fue, o sea que a lo mejor podríamos pensar como que hasta trauma, sí, porque la llegada de un hermano, fíjense, la llegada de un hijo, cómo cambia la vida de la pareja, de la mamá, cómo revoluciona toda la vida, ¿no? Pues al hijo, al primogénito o a los demás hermanos, si hay más, también les cambia la vida. Y muchas veces el foco no está en ellos, está más bien pues en otros aspectos que consideramos urgentes, que consideramos más grandes quizá, pero la adaptación a un nuevo hermano, o sea, es como decir, hasta ahora el niño único se ha sentido el rey, la reina de la casa. Y es natural y está bien. Es decir, los padres se han volcado a darle a ese niño pues todo lo que necesita para sentirse bien. Entonces la llegada de un nuevo hermano forzosamente es una realidad que implica el decir ya no vas a ser el único, ya no eres el único y la atención de papá y mamá se va a tener que dividir. Entonces eso es una amenaza, ¿sí? Por muy tranquilo o por muy bien que se maneje, la realidad es que llega un nuevo miembro a la familia. Y deben saber que las mayores crisis que enfrenta la familia son o por la llegada de nuevos miembros o por la salida del sistema familiar de los miembros. Por ejemplo, cuando se van a vivir fuera los hijos, o cuando hacen su vida y se quedan los padres solos, o cuando muere alguien. Entonces, generalmente esas crisis son muy fuertes. No podemos subestimar el tema de la llegada del hermano. Entonces, quiero remarcar aquí que lo que hagan los padres influye. ¿Por qué? Porque ellos pueden fomentar el compañerismo o la rivalidad. Hay padres que son muy competitivos y que una manera de poder, digamos, como funcionar es a través de la competencia. Entonces vamos a ver quién termina más pronto, y hoy quién ganó, y ahora ganó tu hermana, y ahora ganó tu hermano. Entonces generalmente eso lo que hace es ponerlos en competencia. Y mientras los padres fomenten el compañerismo entre los hermanos, va a poder haber una relación entre ellos, vamos poniéndolo así.
Si los padres dan pie a que los hermanos, a que los hijos generen entre ellos una convivencia que a veces no es muy buena o no siempre es muy buena, pero los padres pueden tener como esa, vamos, como pericia, como ese, ¿qué será? Como ese tacto de intervenir solo cuando hay que intervenir, de dejarlos cuando hay que dejarlos, de propiciar espacios para que los hermanos se unan, se va a generar una relación buena, bonita, una relación de compañerismo, una relación como de apoyo entre ellos. Pero muchas veces mamá o papá está liderando o está interviniendo constantemente en las interacciones que hay entre los hijos, y entonces en vez de que se forme o se fortalezca la relación entre hermanos, se pasa algo que en psicología llamamos se triangula, porque entonces entra la figura del padre o de la madre y la de los hijos. Entonces pasa la información por medio de mamá hacia un lado y hacia otro, y mamá a veces puede sentirse a lo mejor hasta amenazada cuando hay unión entre los hijos. Entonces, bueno, en este tema yo te invito a que reflexiones respecto a tus propios hermanos, si los tienes, si los tuviste, cómo era la relación entre ustedes, si fue buena, si no fue buena, qué crees que haya tenido que ver, por ejemplo, las figuras de autoridad, tus padres o quienes estuvieron a cargo de ustedes. Bueno, pues esa información te va a dar claridad para que puedas entender qué puedes hacer para evitar o para propiciar más una relación positiva, ¿verdad?, entre tus hijos. Ok. Un punto también que mencionaba aquí es la relación entre mamá e hijo. Cuando llega el hermano, tiene que seguir estando. Bueno, la autora lo mencionaba, tiene que seguir intacta. Yo particularmente pienso que intacta pues no puede seguir porque ya llegó alguien. Entonces la llegada de alguien marca un antes, un después. No podemos hacer de cuenta como que nada existe. Sin embargo, entiendo que la intención es que no se descuide la relación que se tenía con el primer hijo, porque el hijo primogénito o el mayor o los mayores van a empezar a dar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues malos comportamientos o comportamientos de competencia, o muchas veces los niños que ya hacían bastantes cosas ya no las hacen como para buscar que los padres los cuiden también. Entonces ya habían dejado el pañal y ya volvió a usarlo. Ya sabía caminar y ya como que ya no quiere caminar, o ya decía muchas palabras y ya empieza otra vez a hablar como bebé. Entonces eso, más que el como enojarse, tendría que motivarte para darte cuenta que está necesitando más atención de tu parte. Y esa más atención, pues bueno, me vas a decir como si ya no hay más tiempo, pues, pero sí se tiene que tomar en cuenta que el niño tiene que, como que tiene que ayudársele a no sentirse amenazado ante la llegada de un hermanito, ¿sí? A ver, estoy un poquito perdida en esto del libro. Déjenme ver. Ok. ¿Por qué a veces la llegada del hermanito puede ser difícil? Bueno, pues cuando no hay otras relaciones para el niño de pares. Por ejemplo, a lo mejor todavía no va a la escuela o está chiquitito. Entonces todavía el binomio mamá-bebé puede estar como muy cercano y llega el hermanito. Entonces ahí es, aunque uno no quiera, es amenazante, pero totalmente, porque sí es como, ¿qué onda con este extraño que viene, verdad? Entonces, el que la familia pueda abrirse a que el niño pueda convivir con más personas, no necesariamente de su edad, o sea,
que pueda, que digamos, pueda convivir a lo mejor con la familia extensa, con los abuelitos o con los primos o con vecinitos o como crecer un poquito la red social ayuda, porque de esta manera no es tan traumante el hecho de la llegada del hermanito. Otra es la experiencia del abandono. Entonces, miren, muchas veces mamá se vuelca sobre el nuevo bebé. Y esto tiene mucho de normal, porque pues, ¿cómo no? O sea, se tiene que crear una nueva simbiosis con una nueva persona. Entonces esto para el nuevo niño puede ser muy amenazante o puede significar como abandono. Por eso el tema del manejo es muy importante. Y para esto, pues sí tiene que darse el tiempo, mamá, para hacerle saber al otro pequeño que está ahí para él, que la llegada es una buena noticia, que las cosas van a cambiar para bien, integrarlo. Hay muchos libros que apoyan la llegada del hermanito para el nuevo, para el hijo mayor, o sea, a través de dibujos, de cuentos. Entonces, si estás en esa situación, apóyate en algún libro de cuentos, es muy, muy positivo, ¿verdad? Y cuando llegue, pues el integrarlo, el que pueda estar formando parte de, es importante también. Otra cosa que influye a veces para que la llegada del hermanito sea difícil es que muchas veces se juntan las pérdidas. Miren, voy a leerlo un poco textual. Los seres humanos tendemos a asociar los eventos que coinciden con el tiempo como consecuencias uno del otro. Los niños pueden llegar a asociar la llegada de un hermanito como la causa de muchas otras pérdidas en su vida y por ello guardar cierto recelo hacia él. Por ello no es aconsejable que poco antes o después de que nace el nuevo bebé, a él se le mude de habitación, se le quite el pañal, el chupón o el biberón, se cambie de casa o de ciudad la familia o se deje de ver personas muy cercanas con las que tenía un fuerte lazo emocional. O sea que al niño grande no se le someta a muchos cambios o a muchas pérdidas alrededor de la llegada del hermano, porque él lo puede interpretar como otra cosa más que le pasa negativa y puede impactarle negativamente en los temas como de adaptación, ¿sale? Entonces, de preferencia cuando tengas que hacer cambios, que si mandarlo a su propia habitación, que si el tema del pañal, que si la entrada al kinder, que si el cambio a lo mejor de casa, si puedes no hacerlas todas juntas, pues es mejor. Si no, pues hay que ver la manera de poder integrar de manera positiva. Yo siempre soy de la creencia que no hay un todo o nada en la crianza. No hay un así deben ser las cosas, si no, estás mal. Hay situaciones particulares, hay circunstancias, hay cosas que a veces no se deciden, o sea, un cambio de casa repentino o una pérdida de un familiar, eso no se puede prevenir, eso no se puede prever. Oh, déjame primero esto, luego esto y bueno, no te mueras hasta que pase todo esto, ¿eh? A ver, o sea, son como ilógico, pero sí que podemos, por ejemplo, lo que nosotros podemos quizá controlar, como por ejemplo que dice aquí, a lo mejor la dejada del chupón o del biberón, es que ya está grande, ya tendría que dejarlo, sí, pero va a llegar el hermanito, entonces a lo mejor podemos aprudentar un poquito, esperarnos un poquito, no pasa nada con que nos esperemos unos 2-3 meses a la llegada, a ver qué está pasando. Acuérdense que en el desarrollo de los niños nos van marcando el paso. Ellos mismos a veces son los que nos sorprenden dando esos pasos que nosotros creíamos todavía no está listo. Hay veces que podemos pensar, no, yo me voy a esperar a que deje el chupón y un día para otro la criatura ya la aventó. ¿Y qué pasó? Ya no lo quiero. Ah, bueno. Entonces fíjense, muchas veces sí tendríamos como que esperar a que la realidad nos sorprenda en ese sentido con los niños
porque cuando un niño va en un sano desarrollo, más pronto que tarde da esos pasos que tanto a veces nos angustian a los padres porque no los dan, ¿no? Bueno, luego puede influir una madre que es sobreprotectora con bebé. O sea, por ejemplo, si mamá se vuelve como muy sobreprotectora con bebé y no deja que nadie casi le haga nada, entonces muchas veces el bebé lo ve como o sea, el niño que ya está, ve al bebé recién llegado, pues con curiosidad, pues con deseo de agarrarlo, de apretarlo, de tocarlo. Y muchas veces los padres lo que hacen es, no, lo vas a lastimar, es que así no le hagas tan fuerte. Y no, entonces lo que hacen al hacer eso, lo que generan, es mandar un mensaje de que tú eres una amenaza para esta criaturita que es mía. Entonces se vuelve como esa cosa rara que acaba de llegar, que es cosa de mamá, es propiedad de mamá y no le puedo hacer nada. Entonces es una manera de como excluirlo un poquito como de la dinámica. Entonces, por eso tener cuidado con el tema de la sobreprotección, ¿verdad? Podemos, como alternativa, darle un poco como la voz al bebé y entonces, oye, decirle al grande, ¿te fijaste que eso no le gustó? Fíjate que cuando hace ese ruidito parece como que no le gusta. ¿De qué otra manera le puedes agarrar su manita sin lastimarle? O de qué otra manera, o a ver, vente, lo quieres cargar, siéntate y a ver, yo sé que lo quieres cargar parado, pero no se puede parado porque, ¿y qué tal que se cae? Pero si se fijan, es una interacción en donde no es bebé y yo contra el otro hermano, sino estamos todos juntos en esto, pues. Y entonces el mensaje siempre, en todo sentido, tiene que ir como esto es parte de nuestra familia, nosotros, y cómo le hacemos, y qué hacemos, y cómo podemos organizarnos mejor. Entonces, incluirlo al hijo mayor es muy importante. Otro aspecto que es muy importante que tomemos en cuenta es evitar tratarlos en base al rol y al género. O sea, por ejemplo, porque es el chico, el grande siempre pierde, por ejemplo. Muchas familias así lo manejan. Es que dáselo, es que el chico siempre gana porque es chico. Pero fíjense que no debemos de basarnos en eso porque el que es chico siempre es chico. O sea, en la familia nunca va a ser más que el chico. ¿Me explico? O sea, nunca va a ser el mediano ni el grande. O sea que entonces eso es una carta con la que los demás hermanos nunca pueden ganar. Y las interacciones tienen que regularse más en otros términos, no del rol o del género, como por ejemplo, porque es niña, no le pegues o no le hagas porque es niña. ¿Me explico? Pues porque es niño o porque es niño, no le pegues, aquí no nos pegamos. Entonces mejor te sugiero que te bases en temas, por ejemplo, de cortesía. A ver, aquí no nos pegamos, oye, no, las cosas no se arrebatan, o se piden por favor, o a ver, ¿de qué otra manera le puedes pedir a tu hermano o a tu hermana las cosas? Dejando de un lado que si es porque es el grande, o que si es porque es el chico, o que si porque es niña, o porque si es niño. Entonces, bueno, todos merecen respeto, ir a veces primero, ceder de vez en cuando, y esto es enseñarles respeto por todo mundo, ¿eh? Otra cosa es el que normalmente están interviniendo los padres constantemente entre la interacción de los hijos, como entre hermanos. Muchas veces nada más están discutiendo poquito y ahí va mamá a meter su cuchara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué le estás diciendo? A ver, ¿quién le dijo? No sé qué. Si no les damos chance a los hermanos de interactuar entre ellos y de resolver sus propios conflictos, esto es un ensayito, porque en algún futuro ellos tienen que aprender a resolver conflictos y no va a haber siempre un mediador. ¿Cuándo intervenir? La verdad es que las menos veces posibles, ¿verdad? Pero que le está pegando
pues a lo mejor intervienes, pero con el sentido de arréglense, o sea, a ver, golpes no, de qué otra manera se pueden arreglar, de qué otra manera pueden hablar, de qué otra manera pueden llegar a un acuerdo. Y si no llegan a acuerdo, vamos, ¿cómo decirlo? El castigo es un poco para los dos. Pues entonces recojo el objeto en cuestión. Fíjense, no me pongo de un lado o del otro, porque para empezar, mamá no tiene la perspectiva completa. Entonces, uno le dice algo y otro le dice algo, entonces la intervención que haga siempre va a ser injusta. Va a ser justa para uno, pero injusta para el otro. Entonces, lo mejor que puedes hacer es quizá como mediar el tema de la paz y la armonía. O sea, a ver, hablen. Si no quieren arreglarse, pues entonces no va a haber esto. ¿Me explico? No es como decir me pongo del lado de uno o del otro, porque eso genera más rivalidad. ¿Cuántos a lo mejor, cuántas personas dicen, es que mi papá o mi mamá siempre tuvo preferencia por, a ver, completa la frase. Uy, es que su hijo favorito siempre fue, porque muchas veces, aunque sea de manera involuntaria, por el carácter, por la afinidad, los papás muchas veces nos identificamos más con un hijo que con otro y sin querer, a lo mejor, damos más privilegios sin darnos cuenta. Por eso es muy importante que estemos conscientes de eso. Y no se trata de tratar a los hijos igual, fíjense, qué interesante. Déjenme ver dónde está ese punto para no brincarme los otros, ok. Unos padres que comparan y compiten. Bueno, había mencionado de pasada esto, ¿sí? El que normalmente están compitiendo, el que normalmente están comparando, mira, ya tu hermana ya lo hizo y tú no, y las calificaciones que sacó tu hermano y ve nomás tú, y mira qué rápido se puso a hacer la tarea, y mira, ese tipo de comparaciones que están sobreentendidas que no tendrían que existir, y la competencia, ¿verdad? Entonces el mensaje de la familia siempre tiene que ser, somos un equipo y mejor motivar más, o sea, como a que ellos hagan equipo y que si en algún momento tendría que haber una competencia, pues que sea casi como papás contra hijos, en vez de mamá e hija contra papá y el otro o la otra hija, ¿sí? Como para buscar que se fortalezcan tanto a lo mejor como el tema de padres, el grupo de padres, el olón parental o el olón fraterno. El tema de la comunicación también cabe aquí. Entre más, vamos, como entre mejor relación haya, tanto en el grupo de los hermanos o de los hijos como en el de los papás, entre mejor comunicación haya, más facilidad va a haber para que se fortalezcan esos subgrupos que hay dentro de la familia. Miren, en la familia hay un grupo general que es la familia, pero hay como subgrupos que le llamamos subsistemas. El sistema familiar es uno entero, pero hay subsistemas. Uno de ellos es la pareja, ¿verdad? Pero esa pareja también son padres, entonces desempeñan como dos roles, el papel pareja y el papel padres. Ellos tendrían que tener la capacidad de saber qué cosas son del plano pareja, qué cosas son del plano padres, ¿verdad? Y poder manejarlo de manera independiente, porque cuando se maneja todo junto con revuelto hay muchos conflictos. Y los hijos son hijos y son hermanos, cuando hay más de un hijo. Entonces, en la medida en que los padres utilizan a los hijos para comunicarse entre ellos, ahí pasa la triangulación que les digo. En la medida en que los padres utilizan a los hijos para comunicarse entre ellos, evitan que el hijo sea hijo y empieza a ser una especie de
hijo parental, le llamamos en psicología, y esto genera muchos conflictos porque lo desvía del ser hermano y de ser hijo. Entonces, como papás tendríamos que tener esto como muy claro, como cada quien en su lugar. Me gustaría en algún momento hablar del tema de las jerarquías porque es fabulosísimo y porque todos en su lugar funcionan, pero cuando se sale alguien de su lugar, conflictos por donde quiera, ¿eh? Bueno, entonces vamos a este punto que les decía, padres que se desviven por ser parejos. Muchos papás creen que el darles a sus hijos lo mismo es la clave para que haya una buena y sana relación, pero no hay nada más equivocado que esto. ¿Por qué? Porque cuando fomentamos el ser parejos, no les damos a cada quien lo que necesita, sino que les damos en base a la cantidad. Entonces los hijos aprenden a medirse en relación a lo que tiene el otro y no a lo que yo necesito. Y esto es muy importante porque se lleva en la etapa adulta, si esto no se maneja bien, en la etapa adulta se generan adultos con una sensación de insatisfacción porque no tengo lo suficiente, porque debería tener igual que. Y a veces no necesariamente es con alguien que existe, ¿eh? A lo mejor es alguien de mi ideal. Es que yo debería ya estar o tener o como lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo mejor en este tema? El poder darles a cada uno lo que necesitan. O dice la autora, ¿a poco si uno de tus hijos necesita una operación de anginas, le vas a decir al cirujano, oiga, pues ahí le va el otro también, porque pues para que no se sienta en desconfianza, digo, en disparidad, pues a ver qué le hace, a ver si le quita también algo o le quita la angina que no necesita. Fíjense, o sea, sería completamente ilógico hacer esto. Pero hay familias que tienen 2 balones de fútbol, 2 balones de básquet, 2 triciclos, 2 patines, 2... Y esto los impide que se genere la convivencia sana, el compartir, el negociar, el turnos, el tomar turnos. Por eso dice la autora que no es casualidad que en las familias que tienen menos recursos encuentren a veces mejores relaciones entre los hermanos que en las familias socioeconómicas más altas, en donde los padres tienen la posibilidad de comprarles a cada quien sus cosas para que no se peleen. Entonces, para que no se peleen, les compro lo mismo a los dos. Pero eso los hace más individualistas, los invita menos a compartir, a negociar y a valorar lo que se tiene. Entonces ahí está el montón de juguetes sin usarse muchas veces, ¿verdad? Y la otra es que, déjenme ver el otro, el temperamento egocéntrico e inflexible. O sea que hay veces que el temperamento de los niños, por muy que los padres se esfuercen, el temperamento puede ser difícil. Y ahí pues son como necesitan más apoyo, necesitan más trabajar el tema de la inteligencia emocional, del poder compartir, del compañerismo, de provocar sentimientos de fraternidad, como que piénsenlo así, en los niños que tienen el carácter un poco más egocéntrico, un poco más inflexible, pues hay que trabajar un poquito más. Bueno, cuando hay regresiones, las regresiones son naturales, porque muchas veces, como les decía, aunque el desarrollo va para adelante y una regresión nos pueda dar a entender que hay algo que no está bien, las regresiones a veces es un poco como este proceso de crisis en el que está el niño para reafirmar, para dar el paso. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar. Ya habías dejado el pañal, ¿qué pasó? Y seguir nosotros adelante, como les decía en otras sesiones, como impulsando con firmeza y no dejando, no, pues es que ya volvió al biberón, no, pues
pues ya que vuelva, no, pues mejor hay que fortalecer oye, pues ya lo habías dejado, mira, mejor vamos, ahora te doy en este vaso más padrísimo, o no sé, como motivar el tema del crecer es una buena noticia, en vez de no hacer nada, o en vez de regañar, porque antes ya lo hacías, ¿qué pasa ahora que no? Cuando hay que buscar ayuda, definitivamente que siempre voy a ser como muy clara en esto. Cuando tu hijo, cuando tú después de intentar arreglar el asunto no ves resultado, es momento de buscar ayuda. Cuando hay un cambio de conducta severo, cuando hay agresiones, ya sea hacia su persona o hacia los demás, cuando es un tema de mucho enojo, de mucho conflicto, pues habla de que le está costando mucho trabajo. Cuando se vuelve socialmente retraído o se le dificulta el tema social, hay que buscar ayuda, ¿sí? Y en palabras textuales, para que el profesional ayude a elaborar el trauma de la llegada del nuevo hijo. Papá y mamá tienen que estar involucrados siempre, porque acuérdense que papá y mamá siempre tienen mucha capacidad de acción, tienen muchos recursos que a veces no se dan cuenta. Por eso a veces, más que el dar la terapia, por ejemplo, a los niños, yo trabajo mucho con los papás, porque desde los papás hay mucho que pueden hacer para ayudarles. Claro, si se detecta que hay algo en particular con los niños, pues sí se deriva a terapia infantil. Pero los padres tenemos mucho campo de acción. Muchos padres lo malentienden o lo malinterpretan pensando que es que entonces yo tengo la culpa de que mi hijo es así o que mi hija es así. Pero no va por ese lado. Pero cuando empezamos a trabajar con los padres y nos damos cuenta que a lo mejor, híjole, esto lo podría haber hecho mejor, o en esto puedo mejorar, o puedo dejar de hacer esto, y el niño mejora, pues entonces hay una relación directa entre lo que hacemos los padres con el síntoma que está presentando nuestro hijo, ¿sale? Bueno, qué tema tan extenso y tan interesante, pero se nos va el tiempo. Entonces, bueno, en el tema del hijo único, miren, hoy en día es un tema muy fuerte, podríamos decirlo, porque la familia, las familias han estado cambiando a lo largo del tiempo. Entonces recuerden cómo antes, a lo mejor hace unos años, quizá nuestros papás todavía, por ejemplo, tenían muchos hijos, tenían muchos hermanos, perdón. Entonces las familias de antes, de algunos años antes, tenían, bueno, muchos hijos, ¿verdad? O sea, uno no. Los que tenían un hijo eran como los raros, ¿no? Ahora es al revés. Ahora quien tiene más de un hijo a veces es raro. O sea, que incluso hasta he escuchado esto de dos. Es que dos son multitud. Porque los tiempos están más difíciles, porque la situación está más complicada, porque quizá también hay como mucha conciencia, también me atrevería a decirlo, como de decir, realmente hay también una generación de jóvenes que piensan más las cosas en el tema de si soy capaz de darle a este nuevo ser lo que necesita o no. O sea, he conocido parejas que dicen mejor no y decidimos no tener hijos. Entonces yo hay veces que digo, pues es un acto de responsabilidad el estar conscientes de que si no le puedes dar o si no eres para hacer, si no es tu vocación, si no es tu proyecto de vida ser padre, está perfecto que tomes esa decisión. O sea, peor estaría que pues como eres pareja, entonces a fuerzas tienes que ser padre y al rato estás batallando con una paternidad que no te llena, ¿no? Entonces, bueno, el caso de muchas familias hoy es que tienen un solo hijo por cualquier circunstancia, por decisión, porque la naturaleza, porque, ¿qué más decía aquí? Porque, pues sí, porque no quieren tener más hijos o porque no pudieron tener más
hay familias que tienen un solo hijo. Y muchas veces una pregunta muy recurrente es, ¿estaré perjudicando a este hijo mío único si no le doy un hermano? O sea, es como, ¿lo estaré perjudicando en algo? Y bueno, aquí vamos a abordar un poco desde el libro y un poco, les decía, desde la experiencia. Entonces, sí y no. Vamos viendo por qué, ¿sí? Los hijos únicos tienen características muy particulares. En el tema estricto, pues no tienen la experiencia de, como decir, como el laboratorio de convivencia, de negociación, de llegar a acuerdos, de resolver conflictos, el tener un hermano es todo eso. Y entonces, al no tener eso, hay como un reto mayor para los padres de un solo hijo, que es pues motivar que ese hijo comparta, conviva más con niños como de su edad, que le llamaríamos sus pares, o sea, como de su generación. Esto a veces no es sencillo, a veces no es fácil, o sea, no es como que yo salga a la calle y diga, pues hay un puño de niños, voy a llevar a mi hijo, pues a veces no se tienen primos, no se tienen vecinos, no hay una comunidad donde haya niños de su edad y eso no es muy fácil. O sea, hay ciertas características que como padres sí tendrían que tomar en cuenta los papás de hijos únicos para trabajar más con ellos y que les pueda facilitar después la convivencia. No es como la vida o muerte, ¿eh? O sea, tampoco es como, qué problemón, no es un, qué problemón el ser hijo único, no, pero sí hay cosas a considerar, como esto, el abrirse a compartir, o sea, si de por sí es hijo único, pues no te cierres a que conviva, que comparta con otros niños de su edad. Déjenme ver dónde me quedé. Acá. Los hijos únicos muchas veces tienden a ser como adultitos, como conviven mucho con adultos, entonces aprenden a comunicarse como adultos y eso puede dar a ver como un nivel de madurez mayor del que realmente tienen. O sea, no significa que sean súper maduros, significa que están rodeados de adultos y que aprenden a comunicarse con adultos, ¿verdad? No hay que sobreprotegerlo, hacerlo el centro del universo, porque sabemos que la vida no es así y que afuera les va a tocar competir y les va a tocar convivir y les va a tocar a veces quedarse sin los primeros lugares y cómo va a manejar esa frustración, cómo va a poder tolerarla, sobrellevarla. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Los hijos únicos a veces se vuelven muy individualistas, pues son sus cosas, nadie se las agarra, todo el mundo les respeta su espacio, sus juguetes, si quieren, se puede, adelante, o sea, esa parte es como muy beneficiosa para ellos, pero a la vez también les da el mensaje de que a la hora que me toque convivir, a la hora que me toque compartir, me va a costar un poquito más de trabajo, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es la sugerencia al final de cuentas? Que pueda convivir y compartir lo más que se pueda con niños de su edad. A veces la misma vida nos va dando oportunidades, ¿eh? Cuando empiezan a la escuelita, por ejemplo, pues el tema de a lo mejor asistir a las reunioncitas familiares o más bien como fiestitas a lo mejor de los niños, los cumpleaños. Imagínense que en una familia, vamos poniéndolo así, es hijo único y la familia se aísla también, o sea, no tiene una red social, esto se vuelve un poquito más complejo. Por eso, entonces, por ejemplo, cuando entren en la escuela, motivarlo a que participe, a que si muestra interés por alguna actividad, pues a lo mejor meterlo a alguna clasecita. Todo esto es como facilitarle entornos sociales para convivir, ¿sí? Bueno, luego hablamos del no quiere comer. Hay un libro bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Pero hay un libro de Carlos González, un pediatra español, que se llama Mi hijo no me come.
algo así. Mm, y habla de estos temas. Entonces, cuando sientas que hay algo en temas del comer, vale la pena que te apoyes tanto en literatura como es el leer libros, como en algún profesional. Miren, alrededor de la comida siempre se establece una relación afectiva. O sea, si estamos de buenas, a lo mejor comemos bien. Si no estamos de buenas, si traemos alguna emoción difícil, se nos va el hambre o nos da por comer más, nos entra angustia y vamos a comer o al contrario, no me entra ni agua. El tema de la comida tiene muchísimo que ver con el tema emocional. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el cómo manejarlo en el interior. O sea, que no podamos, que no le pongamos tanta carga emotiva porque sí, porque ya de por sí que ya la tiene, ¿verdad? Entonces, muchos niños tenemos que saber que tienen etapas. O sea, hay veces que me encuentro con mamás que dicen, ay, pero ya comía tan bien y de pronto ya no come. Pues acuérdense que los niños funcionan como por etapas. Hay etapas en las que comen muy bien, hay etapas en las que no comen muy bien. ¿Por qué? Porque se están a lo mejor desarrollando otras funciones cerebrales, etcétera, etcétera, que tengan que ver con el que no están teniendo apetito. No sé, por ejemplo, al inicio los niños cuando empiezan la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, más o menos un año, entre los 6 meses y los 2 años, no sé, hay mucha necesidad de explorar. Entonces hay mucha curiosidad y todo lo quieren agarrar y todo lo quieren así como apretujar y embarrárselo y bueno, todo eso obviamente que después cambia y después se hacen como muy piquis o después prefieren solo ciertos alimentos. ¿Cuál es la labor de los papás? Pues es definitivamente que estar bien informados respecto a esto. Por eso hay cursos, hay libros o hay asesorías en donde te pueden orientar de cómo poder ir llevando la alimentación complementaria. Muchas veces si no se da un buen manejo en esto, les decía, como cualquier crisis, en el tema de la comida sí se puede generar como el malos hábitos, podríamos decir, que nada más prefiera ciertos alimentos y como mamá dice, pues que coma algo, o sea, que coma eso, a que no coma nada, pues mejor que coma eso. Entonces dice la autora en una parte, a veces se genera el círculo de la leche, o sea, la leche la toma muy bien, pero los sólidos no los come. Entonces, para no dejarlo sin comer, le vuelvo a dar leche. Entonces, como ya comió leche, menos va a querer sólidos. Como no come sólidos, pues le doy más leche. Y termina el niño comiendo solo leche. Entonces, ahí también por eso es importante como que mamá y papá se dejen acompañar en este tema. Bueno, los niños a veces no tienen orden para comer. O sea, o están picando todo el día, entonces comen medio mal y como a destiempo. Entonces el instituir horarios es importante, que coman sus 3 comidas y que a veces, como les digo, ese que coman sus 3 comidas pues resulta ser en teoría, ¿no? Porque a lo mejor los sentamos y ya, o sea, para el niño ya terminó. La autora dice que si tu niño en 20 minutos no come o pica o está ahí experimentando, 20 minutos es suficiente como para que ya se termine la hora de la comida o del lunch o de la cena o del desayuno, para que no estén ahí todo el tiempo, sino que también se ponga como cierto límite, ¿verdad? Entonces, miren, cuando los niños se enferman, hay variaciones. Los niños generalmente no quieren comer y para esto hay una explicación científica. El sistema inmune se concentra, si pudiéramos decirlo, como en pelear contra la enfermedad y bloquea
todas las funciones que no necesita, que no son de vital importancia para pelear contra la enfermedad, y muchas veces es el apetito, porque para la digestión se requiere energía, se requiere como mucho desgaste energético también. Entonces, si eso representa para el cuerpo dejar de luchar contra la enfermedad, pues mejor bloquea eso. Entonces, ¿por qué en los hospitales, por ejemplo, se recomienda cuando una persona está enferma un consumo de dieta blanda? Pues para que le des al cuerpo cosas que no representen, que les caiga pesado, que tengan que estar el cuerpo digiriendo difícilmente, y que el cuerpo se concentre como en lo más importante en ese momento, que es luchar contra la enfermedad, ¿verdad? Otra cosa de que los niños a veces no quieran comer, pues porque ha sido forzado a comer. Entonces muchas veces, esto se ha ido cambiando, pero antes las mamás decían, pues no te paras hasta que no te acabes el plato. Y si no te acabas el plato, pues no hay postre. Y si no, o sea, como mucho a través del forzar, del querer controlar. Y esto, déjenme decirles que tiene mucho que ver con el tema de los trastornos alimenticios. Sin decir, a todos les va a pasar, no. Pero sí tiene que ver con el tema de control en el tema de la comida. Entonces, si hay problemas emocionales, acuérdense que el comer tiene mucho que ver con la emoción. O se nos quita el hambre o recurrimos a la comida para sobrellevar ciertas emociones. Entonces hay que atender las emociones para que el tema de la comida pues sea más amigable. ¿Cuáles recomendaciones? Si tu hijo está en talla y en peso, relájate, tranquilo, tranquila, puede ser una etapa. Pon atención al tema de la disciplina para comer, que haya horarios, que haya cosas saludables, que sean convenientes, o sea, que si el machacado, que si la papilla. Por eso está muy interesante que te informes en temas de alimentación complementaria. Eso te va a dar muchos elementos. 20 minutos nada más por comida, pues bueno, puedes ahí variar, 20, 30, ya verás. Pequeñas cantidades, o sea que a veces uno les sirve aquel platazo y espera que se lo terminen, cuando los estómagos de los pequeños son pues muy pequeñitos. Hay que preparar alimentos que sean nutritivos y que sean para toda la familia. O sea que hay familias que a veces parecen restaurante, ¿verdad? ¿Qué vas a querer? Y le hacen la comida que quiere su hijo. Entonces esto lo que hace es hacer más piquis, más exigentes a los niños. Entonces, hoy hay esto de comer. Si no te gusta tanto, pues come un poco menos, pero esto es lo que hay que comer. Hay familias que en algún horario les dan a elegir. Tú eliges qué quieres desayunar, pero yo voy a elegir qué vamos a comer toda la familia. O tú vas a elegir qué quieres cenar, pero yo voy a elegir qué vamos a comer toda la familia. Fíjense, y hay esa como apertura a negociar. Luego, definitivamente que el tema del momento para comer debería ser sin tensión. Si tienes cosas que arreglar importantes, no las arregles al momento de la comida. Si tienes que reclamarle algo a tu pareja, espérate. No lo hagas en el momento de la comida, porque esto contamina el ambiente familiar alrededor de la comida. Si de por sí te digo, es un tema cargadito emocionalmente, ahora ponle aparte de conflicto, pues caldo de cultivo para los trastornos alimenticios. Si no come, de preferencia no ofrezcas nada entre comidas, alguna fruta, algo ligerito, si te preocupa que no coma nada en todo el día. Pero muchas veces los papás tenemos una como mala noción de lo que comen, porque los niños cuando prueban ya se comieron un pedacito, pero no piensan, no comió nada. Si juntáramos todos esos picoteos, seguramente que veríamos que realmente sí comió, porque los niños, a diferencia de los adultos, tienen una capacidad muy afinada, que es la conciencia del estar satisfecho. Lo voy a poner como en términos muy simples. Su cuerpo les marca la pauta
de cuando se sienten satisfechos. Los adultos ya no, ¿eh? Los adultos, ¿te ha pasado que alguna vez estás come, 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 come y cuando menos piensas te sientes ya, uy, estoy llenísima, uy, ese taco ya no me lo debí comer? Pues a los niños no les pasa eso. Entonces los niños dejan de comer cuando ya no tienen hambre, porque está muy afinada su propia percepción, le llamamos en psicología. Entonces su capacidad de darse cuenta cuando su cuerpo dice ya. Entonces un niño que dice ya no quiero comer, pues ya es porque ya no quiere comer, pero seguramente porque ya comió. Y si realmente estás consciente de que no come, de no ha comido nada, de no ha probado nada, no quiere ni probarlo, hay que ir al médico. Hay que ir al médico y tal vez incluso al psicólogo, ¿eh? Porque puede haber cosas importantes a trabajar. Definitivamente que el tema de si comió o no comió no debe ser el centro de tu familia. O sea, no que qué comió el niño no sea el tema de conversación, porque es ponerle carga al tema. Enfócate en otras cosas, haz como que eso como que no se ve, para dar pie a que se dé naturalmente. Hay niños que a veces en la relación con mamá, fíjense, hay etapas, sobre todo en los que le llaman los terribles 2, a veces no son 2, a veces son a los 3, a veces son hasta los 4, pero hay etapas en las que se conflictúan, o sea, en las que se quieren marcar su identidad. Y muchas veces los niños no quieren comer por esa lucha de poder, como si fuera una manera de ganarle a mamá que siempre se me impone. Si mamá siempre se me impone en todo, pues aquí no. Y no como, y no como, y no como. Entonces, a ver, ¿qué haces, mamá? O sea, no me vas a poder meter la cuchara a la fuerza. ¿Se fijan? Entonces, a veces se vuelve esto como una lucha de poder. Por eso es importante que no sea el centro de la conversación, ¿sale? Bueno, vamos a ir cerrando ya. Si alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados, es momento porque ya nos vamos, ¿eh? ¿Sale? Ya no va a alcanzar a agarrar el tema del miedo. No quiero agarrarlo ahorita porque me va a dar me voy a quedar a medias y no quisiera también como motivar como la poca información o darles no darles algo valioso, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar pendientes con el tema de mi hijo roba y miedo, fobia, angustia y ansiedad. Si alguien está interesado en estos temas, déjenme su pregunta, mándenmela por mensaje y la abordamos inmediatamente la próxima semana, ¿sale? Bueno, pues entonces con esto terminaríamos el día de hoy. Muchas gracias a quienes se unieron en vivo y bueno, qué bueno que lo de ser hijo único no es tan grave. No es tan grave. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana y los veo la próxima semana. Hasta pronto.